¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Stock disponible por Vía X y por la libre expresión. Los temas que van construyendo sociedad. Y tenemos una nueva sección. A partir de ahora, invitamos formalmente a la Fundación Sol a que nos cuente, ¿no?, lo que ha sido su trayectoria de más de 10 años. La economía a escala humana. Ahí está uno de sus fundadores, Marco Kremerman, también economista. Marco, bienvenido al escenario del poder. Muchas gracias, Freddy. Muy contento de esta nueva sección. Me gustó lo que explicaste tú, lo que era la palabra economía, ¿no? La etimología de la palabra economía, Marco. Así es, viene de oikonomía, que significa administración de la casa o del hogar. Y es algo que parece que tiene todo sentido común. Y siempre ponemos este ejemplo. ¿Qué hogar en Chile o en cualquier parte del mundo tendría, por ejemplo, a una integrante del hogar solamente con el desayuno y al resto con 3, 4, 5 comidas diarias? A veces los países se administran de esa manera y por tanto se alejan bastante del sentido genuino de economía. Claro, porque en algún momento este hogar se tomó de dos maneras, ¿no? Desde la macroeconomía, o sea, el hogar como si fuera el Estado completo o la patria o la nación, la economía de la nación, pero también está la microeconomía, que es los hogares precisamente, ¿no? Como es la bajada terreno finalmente de ese PIB o de esas cifras macro que parecen ser tan bonitas, pero que ustedes han demostrado en la realidad que ocurre esto hecho, ¿no? Que el 80% gana menos de 400.000 pesos. De 800.000 pesos. 800.000 pesos, etcétera, ¿no? Y en las desigualdades sociales que subyacen en esa economía, en esa microeconomía, ¿verdad? Exactamente. Por eso es que el fin no puede ser el crecimiento económico. El fin debe ser el bienestar, el buen vivir de los hogares, que los hogares tengan un buen pasar, que puedan vivir en paz, ¿no? Y para eso se requiere que con sus ingresos, que generan a través de su trabajo principalmente, no tengan que endeudarse para llegar a fin de mes. Son cosas básicas, Freddy, ¿no? Parece que fuera algo radical plantear que en Chile la persona que trabaja a tiempo completo pueda con su salario llegar a fin de mes. Sí. Eso parece ser radical y es algo absolutamente normal. Tenemos que normalizar y recuperar el sentido de la palabra economía al servicio de la sociedad. Muy bien, entonces la sección se llama Economía a escala humana. O sea, bajar a lo humano el concepto de economía y también ir aprendiendo, ¿no? ¿Cuáles son las principales herramientas que tenemos que manejar para entender este concepto de economía, que es lo que rige finalmente toda la política, ¿no? La economía es política, ahí así nació, ¿no? Como ciencia política, así finalmente, es, ¿no? Así es. De hecho, es curioso porque por ahí, por fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, un economista neoclásico, Marshall, le quita el nombre de economía política. A él le quita el apellido. ¿Cierto? Le quita el apellido y de ahí viene un desarrollo de una escuela de pensamiento que nos invita a tratar de entender como que la economía fuese una ciencia exacta, y no lo es. Claro. Es una ciencia social y por tanto cuando escuchamos a veces economistas, los y las economistas decir, no, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, si usted sube el salario mínimo genera desempleo, esa es una mirada, ¿no? No es ciencia exacta, no es una aseveración que debemos asentir y por tanto no hay que delegar la administración del hogar a supuestos expertos. Porque claro, hay personas estudiosas en economía, pero son cientistas sociales y por tanto predecir el comportamiento humano y de las actividades económicas del comportamiento humano siempre tiene un componente importante de error. Oye, Marco, y lo otro que hay que desterrar para siempre, y usted también, no crea en la casa, la palabra técnico. Así es. Un estudio técnico demostró que no hay que subir los intereses a la grande fortuna, un estudio técnico. No existe lo técnico en economía. Todo es político, todo es ideológico, todo tiene un interés detrás, todo es poder finalmente. Absolutamente. Lo que hay que dudar es aquellas escuelas de pensamiento económico o aquellas personas que se escudan en lo técnico para decirnos que una variable impacta a otra y tiene un resultado determinado, sin considerar que hay relaciones de poder en la sociedad, sin considerar que hay procesos históricos de por medio. Cualquier persona que nos diga que no hay relaciones de poder, que no hay conflictos y que no hay procesos históricos, está revistiendo de supuestamente algo técnico de algo absolutamente político, que es válido. Como diría Bombofica, sospechosa. Sospechosa. Oye, ya, entonces vamos a bajar esto con un temazo, ¿no? Después de todo lo que hablamos, de no creer en lo técnico. Acá hay mucha ideología de fondo. Es un tema 100% ideológico, como todos los temas que tienen que ver con la economía, el 10%. El segundo retiro del 10%, toda la pelea que se está dando en tribunales, en el Parlamento, pero que también va a llegar al Tribunal Constitucional durante esta semana. ¿Cuál es la pelea de fondo? ¿Qué quiere el gobierno con su proyecto? ¿Qué se está discutiendo ahora en el Senado mientras nosotros estamos hablando, Marco? A ver, lo primero que hay que decir es que este es un fracaso de la política, este es un fracaso del gobierno. Nadie puede celebrar que las personas tengan que recurrir a sus ahorros previsionales para ayudarse
autoayudarse en esta crisis. Eso es un fracaso. Aquí lo que debió haber ocurrido, y ojalá todavía esperamos, ¿no? Con pocas esperanzas, cada vez menos esperanzas de que ocurra, de que el Estado transfiriera directamente a los hogares una renta de emergencia. Eso se ha hecho en otros países y es la manera de enfrentar una crisis sin tener que recurrir u obligar a endeudarse o a usar el ahorro a los trabajadores y trabajadoras. En ese escenario, ¿no? Dado que no han llegado las ayudas suficientes, a destiempo, focalizadas, etc., ¿cuál es el escenario que se plantea? Una iniciativa desde el Congreso, ¿no? De un conjunto de diputados y diputadas que dicen haber un segundo retiro de los fondos de pensiones que no considere que las personas que tengan que reintegrar el dinero, que sea pagado en un plazo hasta 30 días, incluso en el Senado se bajó hasta en un plazo de hasta 15 días, en una sola cuota, con un monto mínimo de cerca de 1 millón de pesos, 35F, para las personas que en su cuenta individual tienen menos de 1 millón, pueden retirarlo todo, y con un monto máximo de 150 UF, 4.300.000 pesos para aquellas personas que tienen más de 43 millones en su cuenta individual, que podrían retirar el 10%. 10%. Exactamente. Entonces, sin reintegro, en una sola cuota, con un plazo máximo de hasta 30 días, incluso el Senado lo bajó a 15 días y con un mínimo de 35 UF o 1 millón, o lo que tenga en su cuenta individual, y un máximo de 150 UF para cualquier persona y sin pagar impuestos. El gobierno recurre al Tribunal Constitucional, lo cual es bastante curioso, los constitucionalistas podrán explicarlo mejor que yo, que es una reforma constitucional, la lleva por inconstitucional al Tribunal Constitucional. Eso, como decía, base que aduce que no son los quórum correctos, que hay un formalismo ahí que no se... Bueno, en fin. Exacto, pero escuchaba a un constitucionalista, Patricio Zapata, que decía que es inédito en la historia de las últimas décadas de que se lleve una reforma constitucional al Tribunal Constitucional por su inconstitucionalidad, parece un trabalengua, ¿no? ¿Y qué propone el gobierno? Porque junto con llevar este proyecto, esta moción de parte de los congresistas al Tribunal Constitucional para que no siga adelante, hace su propia propuesta, ¿no? Y la propia propuesta es como si se ha negado permanentemente a los retiros, como aparece con una propuesta de retiro. Eso es inconsistente, ideológicamente al menos, por decir algo. Lo que se llama un oxímoron. Así es, ¿no? Y es decir, el gobierno nos decía permanentemente, esto no son las políticas, tampoco ha generado una política contundente paralela, y adhiere a un retiro. Dice, nosotros no estamos en contra del retiro, pero queremos que el retiro sea bajo estas condiciones. En primer lugar, que pague impuestos para las personas que ganan más de 2.900.000 pesos. Primero lo que quiere el gobierno, hay un impuesto, ¿no? Así es. Y a eso se refería un poco la ministra del Trabajo, Saldívar, cuando decía, no queremos que a las personas que no lo necesitan, el Estado le regale dinero. Una frase muy mal diseñada, por decirlo elegantemente, ¿no? Sí, además desafortunada para su propio sector, que dice que esto es capitalización individual y que son tus ahorros, ¿no? Absolutamente. O sea, estamos llenos de contradicciones y es por eso que el sistema en su conjunto se está viendo amenazado. Entonces, que pague impuestos para las personas que cotizaban el mes anterior y tienen ingresos superiores a 100 UF, 2.900.000 pesos. Punto 1. Segundo punto, que tiene que ser devuelto el dinero por los trabajadores y trabajadoras que retiren. Es un préstamo, entonces. Es un autopréstamo. Tienes que devolverle a las AEP lo que son tus mismos fondos, tienes que devolvérselo a la AFP. Exactamente, y es un autopréstamo directo, no un autopréstamo contra pensión futura, sino directo. Y no está especificado de qué manera se va a devolver, vale decir, en cuántas cuotas. Lo único que se dice es que puede ser devuelto hasta que la persona se jubile, pero a través de una sobrecotización. Por ejemplo, en vez de cotizar obligatoriamente 10% de remuneración, voy a tener que cotizar más, pero no se ha dicho cuánto más y en qué periodo de tiempo. Hay una diferencia importante, porque lo que quiere el Parlamento finalmente que sea voluntaria esa evolución, y el gobierno lo está haciendo obligatorio. Así es, ¿no? Segundo punto. Y tercer punto, importante, tiene que ver con las cuotas. No sería en una cuota, sino en 2 cuotas. La primera cuota, donde se entregaría el 50% del retiro, serían hasta 60 días hábiles. Vale decir, esto quedaría con seguridad ya para el próximo año, ¿no? Y probablemente podría quedar para febrero, para marzo del próximo año. Y la segunda cuota, 10 días hábiles después de que se lleve a cabo la primera cuota del 50% del retiro. Perfecto. Todo esto que está hablando Marco Kramerman ya lo publicó la Fundación Sol, ¿verdad? En la siguiente infografía, Marco, de acuerdo a tú lo que estás diciendo, ¿no? Por ejemplo, comparación de proyectos de retiro voluntario con devolución obligatoria. La propuesta del gobierno, entonces, como decía Marco, es mínimo 1 millón y máximo cerca de 3 millones, ¿verdad? La reforma en discusión es 1 millón y hasta máximo 4,3. Le ponen un techo ahí importante el gobierno. Para quienes, claro, también aquí es distinto, ¿no? No pueden acceder quienes tengan cotizaciones anteriores y remuneraciones de más 100 UF. Estos son 2 millones 7 más o menos, 2 millones 8. 100 UF, 2 millones 9 en 2 millones 9, ya. Y claro, es universal en el caso que está en discusión.
la devolución obligatoria voluntaria, etcétera, y el plazo, que también esto es importante, Marco, ¿no? ¿Por cómo explicas tú este plazo? Claro, esto ha sido explicado y ha sido propuesto del gobierno por los requerimientos que el Banco Central hizo en la comisión donde se está discutiendo este tema. Vale decir que las AFP tuvieran mayor tiempo para liquidar los activos que tienen que liquidar para hacer efectivos los retiros. Perfecto. Y eso generaría menor impacto en la economía, dado que tienen más tiempo para acomodarse en esta venta de activos financieros. Esta es la clave de esto, ¿no? ¿Qué se está defendiendo realmente? Si se están defendiendo esto altruismo, ¿no?, de parte del gobierno, de que no te quedes finalmente con pensiones que ya sabemos cómo son, ya en la altura, o realmente si estamos defendiendo el dinero a los grandes grupos de poder, que son de donde tendría que sacarse esta plata fresca que nosotros le estamos entregando. Así es. ¿No? Y esa es por la lo que dice este plazo, en el fondo. Así es. Esta es la particularidad del sistema. Hay que insistir en aquello, ¿no? Este sistema ya no cumplió el objetivo básico de un sistema de pensiones. Y aquí no tenemos que andar discutiendo del mercado de capitales o de otros elementos. Aquí tenemos que discutir de pensiones. Un sistema de pensiones, aunque parezca de economía decirlo, ¿no?, de administración del hogar, tiene que pagar pensiones. Ese es el objetivo. ¿Lo cumplió este sistema? No. ¿Lo va a poder cumplir en algún día, aunque cambiemos los parámetros? Nunca. Matemáticamente es imposible. Por tanto, ¿qué objetivo está cumpliendo? ¿Por qué subsiste, sobrevive después de 40 años? Porque su objetivo central ha sido capitalizar a los grupos económicos nacionales y en menor medida, aunque hay mucha plata también afuera, a los grupos internacionales que no necesitan tanto de estos fondos, pero sí los grupos nacionales en un mercado más pequeño como el chileno. Claro. Entonces hoy día las AFP administran casi 200.000 millones de dólares. Esto es equivalente al 80% del Producto Interno Bruto de Chile. El 55% aproximadamente está en Chile y un 45% en el extranjero. Y como lo vimos la semana pasada, acá se invierte en distintos grupos económicos: Mate, Luxich, Angelini, Ponce, Lerú, ¿cierto? Soquimich. Bueno, tú la semana pasada hablamos de que 4 o 5 grandes grupos se llevan, ¿cuánto? Casi más de 20.000 millones de dólares, ¿no? Exactamente, ¿no? De esa es la magnitud de que estamos hablando. Una cifra que no nos cabe en la cabeza. Eso esto lo ponemos en peso. Estamos 2 días diciendo la cifra. De hecho, si tú juntas los 10 bancos que operan en Chile, más las 10 grandes empresas, las 10 principales empresas que reciben inversiones de las cotizaciones que administra la AFP, estamos hablando de 60.000 millones de dólares en 20 instituciones que operan en Chile. 60.000 millones de dólares, vale decir el 30% del fondo que administra la AFP. Eso habla de una concentración política, económica y de poder monstruoso en pocas personas. En un club, caben en el Club de la Unión, digamos, sobran salones, ¿no? Y esto para todos los que manejan, como tú dices, prácticamente representan el PIB de Chile, ¿no?, en cantidad de dinero. Así es. Distinto sería el análisis que las pensiones al menos en promedio fueran 450.000 pesos, pero son la mitad, ¿no? Y esto tiene una arista internacional muy importante con respecto a la soberanía. A propósito que se ha vuelto a poner sobre la mesa la discusión del TPP-11, un acuerdo multilateral que tiene que ver con abrir las fronteras. Sí. Nuevamente, acá el 71% de los activos que administra la AFP, de los 200.000 millones de dólares, lo administran 3 AFP. ¿Cuáles son esas? Cuprum, Provida, Habitat. ¿Quién es el dueño de Cuprum, de Provida y Habitat? 3 compañías estadounidenses de seguros. Prudential, ¿no?, MetLife y Principal, ¿no? En el caso de Habitat, comparte propiedad la Cámara Chilena de la Construcción con Prudential. Entonces aquí estamos hablando de que tenemos esta arista. Si es que se firman estos tratados de libre comercio de nueva generación, que son mucho más exigentes para demandar a los estados, cuando cambian sus marcos normativos y que pueden afectar las proyecciones de inversiones que tienen los negocios cuando ingresaron al país, podría detenerse cualquier cambio democrático que Chile quiera hacer para recuperar un sistema de seguridad social, para tener un sistema de pensiones normal y no un mercado de cuentas individuales de ahorro privado obligatorio, que es lo que tiene Chile actualmente. Marco, una pregunta que se hace mucha gente, ¿no?, cuando sobre todo ustedes dan una cifra, la dieron la semana pasada, lo conversamos, que las AFP están ganando en su conjunto 900 millones de pesos diarios de utilidades. Lo repito, ustedes lo llegaron a esa conclusión después de ver las cifras oficiales. Sí. 900 millones de pesos diarios de utilidades ganan la AFP. ¿Por qué o qué hay que hacer para que eso de alguna manera se traduzca en las jubilaciones que recibe la gente, ¿no? Porque tenemos pensiones que también ustedes dijeron, las mujeres, el 50% de las mujeres está ganando 48.000 pesos, de acuerdo a lo que sacaron en septiembre por primera vez, pero están ganando 800 millones de pesos diarios
la AFP de utilidades. ¿Cómo se podría equilibrar esa balanza? ¿Con qué tipo de leyes se podrían equilibrar esa balanza? Claro, ahí tenemos dos problemas. En primer lugar, que este es un negocio prácticamente cautivo que genera rentabilidades y utilidades sobrenormales. Está algo un poquito más técnico, pero vamos a tratar de explicarlo de manera más sencilla. Para poder chequear que estos 888 millones al día, la cifra exacta, que estos primeros 9 meses del año ha ganado las AFP en un año con crisis económica histórica y una pandemia, no es cualquier año, ¿no? Finalmente, si es mucho o poco, tiene que ver con la rentabilidad que le genera al dueño del negocio. Vale decir, si yo invierto 100, ¿cuánto gano cada año? ¿Cuál es la rentabilidad de los últimos 20 años aproximadamente, 25 años de la AFP? Cerca de 25% por año, rentabilidad sobre patrimonio, sobre lo que invierte. Hoy día, un negocio que está dándole 5% de rentabilidad a un dueño o dueña del negocio, ya es un negocio decente. Si le da una rentabilidad de 8, ya es un buen negocio, muy buen negocio. Y sobre 10, ¿para qué decir? Pero aquí estamos hablando de un promedio por año en los últimos 20, 25 años de 25, vale decir, en 4 años se ha recuperado toda la inversión que realiza la AFP. Entonces, eso convive justamente con estas bajas pensiones. Decíamos, por ejemplo, el año 2019 se jubilaron 127.000 personas en Chile, nuevos pensionados. Y la mitad de esas personas, hombres y mujeres, autofinanciaron una pensión inferior a 50 lucas. El resto se lo coloca cuando aplica, cuando logran demostrar que pertenecen al 60% más pobre, lo mejora un poco el Estado. Entonces la gran pregunta es, ¿qué pasaría si este negocio fuera más regulado? Sin duda, las utilidades serían menores, pero lamentablemente esa no es la solución. Si tú pasas todas las utilidades para las pensiones, van a mejorar las pensiones con suerte 10 lucas, porque son muchos pensionados. Son demasiados. Exacto, entonces la discusión... Se diluye en muchas... Exactamente, entonces todos los cambios que tienen que ver con cambios paramétricos, con regular las utilidades, con ajustar la forma en que invierte la AFP, no nos van a llevar a buenas pensiones. Aquí tiene que ocurrir un cambio profundo, estructural, que en Chile significa normalizar el sistema de pensiones. Perfecto. Por ley, entonces, Marco, se puede solamente invertir, o la AFP solamente pueden invertir en grandes grupos económicos que le dan más seguridad, en el fondo, al dinero, ¿no? Ese es el espíritu de por qué no se puede invertir en grandes grupos económicos, pero entre medio de esta crisis, ¿no? Como dice Naomi Klein, se aprovechó esto para bajar esos umbrales y se aprobó una ley en el Parlamento, en el Senado, con votos incluso de la oposición, de senadoras y senadores de la oposición, para que ahora se puedan invertir en empresas más pequeñas. Entonces eso también beneficia, por ejemplo, no sé, a los retail u otras empresas, ¿o no? Exacto, que fue una contradicción porque esto se discutió y se aprobó en el Senado en plena discusión del primer retiro. Claro. Y el primer retiro era un llamado de emergencia de los hogares, por favor, ayúdennos, déjenos ocupar nuestro ahorro, algo indigno y humillante. Claro. Déjenos ocupar nuestro ahorro para ayudarnos en esta crisis. Y se les decía, no es una buena política, no te voy a dar otra política, no te voy a transferir directamente y tampoco quiero que saques tu ahorro. Y al mismo tiempo se le estaba permitiendo a las empresas que emiten bonos, que es un instrumento de deuda para captar recursos, para crecer, para financiar distintas actividades que necesitan las empresas, es un bono de deuda, se les permite poder emitir esos bonos en un plazo mucho más reducido y cumpliendo menos requisitos, vale decir, siendo más laxas las condiciones para emitir estos instrumentos de deuda, y las AFP justamente pueden comprar esos bonos al invertir la plata de los trabajadores y ayudar a esas empresas para rescatarla en este periodo. Pero no. O sea, pueden rescatar empresas, pero no gente, ¿no? Exactamente, esa fue la discusión. Y gente que está pidiendo su plata, en el fondo, ¿no? Así es. Nosotros, digamos, ¿no? Todos nosotros. Oye, bueno, van a grandes grupos económicos al gran empresariado chileno, que en fondo que tiene un líder, que en este momento, que es el de la CPC, que es el señor Juan Sutil, ¿no? Que hizo unas declaraciones que han sido muy, muy comentadas. Veámoslas y las seguimos conversando con Marco Kremerman. Ahí está. Hay una crítica injusta, pienso yo, porque efectivamente el ingreso familiar de emergencia y todos los subsidios que el Estado ha gestionado finalmente han sido gestionados con la debida diligencia, con la demora habitual, dentro de la demora habitual del Estado, con la urgencia que corresponde, y creo yo que las familias han sido beneficiadas. Y te digo más, hoy día hay rubros de la economía que está costando lograr las dotaciones laborales. Hay empresas agroindustriales que yo conozco que no han logrado llegar
a superar el 90% de las dotaciones, precisamente porque la gente no quiere trabajar. Y una parte de eso es porque legítimamente algunas personas tienen miedo por respecto a su salud y las medidas sanitarias, pero una buena parte es porque hay mucha gente que no quiere perder los beneficios que hoy día han sido entregados. Bueno, ahí está, ¿no? Gente que no quiere trabajar. Digamos que el señor Sutil es uno de los que recibe miles de millones de pesos de parte también de la AFP a través de inversiones en su grupo empresarial. En sus empresas agrícolas. En sus empresas agrícolas recibe fondos de las cotizaciones de los trabajadores. ¿Qué representan, crees tú, estas declaraciones de Juan Sutil? Humillación, ¿no? En el fondo, si uno quisiera sintetizar qué significan estas palabras, trabajar, en el fondo. Que eso uno si uno hace el análisis riguroso de qué está pasando hoy día en el mundo del trabajo, ¿no? Con los datos del INE nacionales, uno encuentra que hay cerca de 4 millones de personas en Chile con problemas de desempleo total, es decir, los desempleados, que son un poquito más de 1 millón, desempleo parcial, ojo con esto, que se dice poco. El subempleo son personas que trabajan jornada parcial, pero de manera involuntaria. Trabajan menos de 30 horas a la semana, no porque quieran, sino porque van a pedir pega y le dicen, para usted 10 horas al fin de semana, no hay más pega, ¿no? Y se va con 100 lucas a la casa. Son muchas personas, cerca de 550.000 personas, y está toda la fuerza de trabajo potencial que aparece en la inactividad, porque son personas que no están buscando activamente trabajo en estos momentos, pero están disponibles para trabajar, muchas de ellas. Entonces estamos hablando de cerca de 4 millones de personas con problemas de desempleo total, parcial o potencial. Por tanto, decir que las personas hoy día no quieren trabajar, ¿no? Donde lo único que tendría sentido de lo que dice Sutil tiene que ver con que hay personas que tienen miedo a enfermarse. Pero yo creo que hoy día el principal miedo, y eso ha sido expresado en estos meses, es no tener ingresos. Por eso es que las personas han arriesgado el pellejo cuando no han recibido ayuda y han salido a la calle a buscar su ingreso y se han contagiado a muchas de esas personas. Entonces a mí me parece que es una falta de respeto, que es humillación profunda, porque incluso desconoce cómo han funcionado estos supuestos beneficios sociales. Algo muy cortito. Expliquemos bien cómo funciona el ingreso familiar de emergencia, que ahora termina, ¿no? Noviembre es el último pago. Porque ¿Qué van a pasar? Eran pocos meses, ¿no? Así es. Tenía un calendario. límite. Claro, y el calendario fue así. El primer pago fueron 65.000 pesos por persona en el hogar, ¿no? Después de 4 personas bajaba ese monto per cápita. Solamente podían optar al ingreso familiar de emergencia aquellos hogares cuya fuente principal de ingresos fueran ingresos informales, sin contrato de trabajo. Entonces, supongamos que en un hogar de 4 personas, todos los ingresos eran informales, tenían como máximo, podían optar a 65.000 pesos por 4, a 260.000 pesos. Ese era el aporte que recibían. Si tenían además ingresos formales, por ejemplo, de 200 lucas, solamente recibían lo que les faltaba para llegar a los 260. Recién el segundo aporte, por presión en el Congreso, eso hay que recordarlo, a 100.000 pesos per cápita. Recién a 100.000 pesos per cápita. Segundo, tercer y cuarto aporte. Pero los últimos 2 aportes, quinto aporte bajó a 70.000 pesos por persona y el sexto aporte a 55.000 pesos por persona. Y si en ese hogar perdieron los ingresos que generaban por vía informal, que muchos hogares dependen de ingresos informales, pero al mismo tiempo hay un ingreso formal bajo, por ejemplo, de 200 lucas, probablemente lo que le llega por concepto de ingreso familiar de emergencia son 60 lucas, 80 lucas en total para el hogar. Ese es el beneficio que están recibiendo cerca de 2 millones de hogares, que es un tercio de los hogares de Chile. Marco, así como se habla, ¿no?, del segundo brote dentro de la epidemia, el segundo brote de enfermos por COVID, entonces ahora viene un segundo brote de necesidades, ¿no? Porque se están acabando los plazos de muchas ayudas económicas que hubo. No sé si muchas ayudas en el fondo, pero por lo menos las ayudas que hubo, las pocas ayudas, según muchos, ¿no?, están llegando a su plazo, la ayuda a las pymes, la ayuda directa a las personas, etcétera. ¿Qué va a pasar cuando esos plazos se acaben, no? Así es un escenario... ¿Te parece que hagamos una pausa? Perfecto. Seguimos hablando de eso, ¿no? Porque es lo que viene ahora con esta sección que tenemos con la Fundación Sol, Economía a Escala Humana, con el economista Marco Kremerman. Una pausa, seguimos hablando desde el escenario del poder por Vía X y por la libre expresión. No te vayas. Muy bien, estamos con la Fundación Sol, con uno de sus fundadores, el economista Marco Kremerman, hablando. Esta sección comienza aquí también en el escenario del poder en stock disponible, aprendiendo economía. Economía a escala humana, como se llama la sección, Marco. Hablamos, ¿no?, de este segundo brote que viene ahora en términos económicos, ¿no?
cuando se acaben los límites que se le puso a esta ayuda de parte del Estado. Ahora, yo creo que el segundo brote económico ya está, ¿no? Ya está ocurriendo. ¿Por qué? Porque lamentablemente, a pesar de que se han ido reabriendo las comunas lentamente, las personas arrastran un problema de desempleo que no solo de esta pandemia, sino que viene de antes. Aquí la precariedad y los problemas de desempleo vienen de hace muchos años atrás. Los niveles de endeudamiento vienen de hace muchos años atrás, como lo hemos conversado en otras instancias. Entonces, hay que considerar que toda la deuda de arrastre hoy día se levanta como una segunda mochila para los hogares. No solo es la mochila que han tenido que ponerse en esta pandemia para vivir con menos ingresos, sin fuentes de trabajo, con susto a enfermarse, sino que la mochila que arrastraban anteriormente, donde el principal lastre es un endeudamiento transversal y masivo. Por tanto, ya el gobierno debería estar pensando en un plan para ayudar de una manera no precaria a los hogares. Aquí tenemos que instalar un concepto, una reactivación no precaria, ¿no? Una reactivación a escala humana, aprovechando lo que tú decías. ¿Cómo se hace eso, Marco? Elevando los estándares, porque en general nos dice lo siguiente: siempre esto opera bajo amenazas. No es el momento de aumentar el salario mínimo, se dijo en la discusión actual, por eso se subió 6.000 pesos, porque estamos con tanto desempleo que vamos a matar a todas las empresas pequeñas. Y siempre se ha dicho lo mismo: creciendo, no creciendo, creciendo poco, mucho o mediano. Entonces es el momento de entender que una manera de reactivar la economía es salir de la crisis política, social y cultural en la cual estamos. Un país que está en crisis políticas permanentes no puede reactivar la economía, ¿no? Y esto no solo tiene que ver con la pandemia, sino desde el 18 de octubre en adelante. Por tanto, elevar los estándares en el país: salario mínimo, pensiones mínimas, mejores salarios, una matriz productiva distinta, un sistema tributario que sea más equilibrado en términos de justicia tributaria, sin duda va a permitir recuperarnos, hacer una reactivación de una manera no precaria, de tal forma, y esto es fundamental, que los hogares no tengan que recurrir al endeudamiento como condición necesaria y suficiente para satisfacer sus necesidades básicas. Eso es algo que lamentablemente no está en el radar del gobierno, porque las políticas operan como amenaza. Vale decir, ¿cómo es posible? No podemos mover ningún parámetro tal como no lo movimos antes, porque preocúpense y agradezcan de que pueden tener un empleo en el periodo que viene, que va a ser muy difícil. Increíble lo que es esa rueda que se produce, por ejemplo, con el sistema financiero y la AFP, porque nosotros le estamos pasando mucho dinero al sistema financiero, ¿verdad? Son uno de los grupos que recibe más dinero de la AFP, de nuestra plata, pero a la vez muchos chilenos y chilenas están viviendo gracias a que tienen que endeudarse precisamente con el sistema financiero, porque no les está alcanzando el sueldo para pagar todas las cuentas del mes, ¿no? Entonces, en el fondo, estamos pasándole plata para gente que no está pasando plata a la vez. Son como las fichas de que se pasaban antes las salitreras. Las pulperías. Así es. Y esa es la contradicción. Porque nuevamente, cuando se habla de cambiar y normalizar el sistema de pensiones, se dice: no, ¿cómo es posible que vamos a tocar el gran activo que ha tenido Chile y que le ha permitido invertir, crecer y generar empleos? Como si supuestamente eso se viese reflejado en una estupenda realidad socioeconómica para la mayoría de los hogares en Chile. Entonces, nuevamente, la pregunta y el objetivo de un sistema de pensiones no es ese, ¿no? Efectivamente, eso ha permitido dinamizar el mercado de capitales, pero en la mayoría de los países del mundo los capitalistas no dependen de las cotizaciones de los trabajadores para invertir y para crecer, ¿no? Por tanto, tenemos que sacar la esfera del mercado de capitales para poder analizar el sistema de pensiones. Y es contradictorio, porque efectivamente uno dice: ¿cómo es posible que exista tanta riqueza, 200.000 millones de dólares, y tanta pobreza al mismo tiempo, salarios tan bajos y pensiones tan bajas? Tenemos que recuperar ese sentido de lo que es un sistema de pensiones, y también lo contradictorio que es actualmente cuando discutimos que no hay más dinero para ir en ayuda a los hogares que han generado la riqueza y el crecimiento de Chile. No hay más dinero. Y cuando se aprieta un poco la discusión, cuando se dejan al lado estos eslóganes, estas frases políticas, aparecen los fondos de 12.000 millones de dólares, que de repente un acuerdo político ya aparecieron, aparece la realidad de que Chile es un país, en comparación a países similares, de PIB per cápita similar, como Croacia y Uruguay, que tiene la mitad de endeudamiento, incluso considerando el 35% de deuda actual como porcentaje del PIB que tiene Chile en este año, con respecto a Uruguay y Croacia, que tienen más del 70%, entre otras cosas. Uno, escuchándote a ti y también viendo otros libros que se han hecho, como por ejemplo el de Mauricio Weibel, ¿no? La caída de la AFP, te das cuenta cómo se inventó este sistema, de parte de José Piñera, ¿no? Como uno de sus grandes artífices, para concentrar el poder en pocas personas, ¿no?
cómo se fue capitalizando y ahí se explica, te decía yo, Marco, que el 1% hoy en Chile tenga casi un tercio, ¿no?, del PIB chileno, ¿no? Casi, no sé, un 29%, hay cifras ahí que varían, ¿no? Sí. Según Piketty, hasta un 28% más prácticamente del PIB. Eso es algo que se entiende a partir de esto. Y lo segundo ideológico, creo yo, de la trampa es que nosotros por ley no sabemos ni tenemos derecho a decidir dónde se invierte nuestro dinero. Porque uno podría decir, yo no quiero que se inviertan en empresas coludidas, en el Grupo Mate, por ejemplo. No quiero que se inviertan en SQM, donde está el yerno de Pinochet y sabemos todo lo que ha hecho con la política nacional. Pero no tenemos ese derecho con nuestro dinero. No podemos decidir eso. Ni siquiera podemos saber dónde se están invirtiendo. Exactamente, solo a nivel general, solo a nivel macro uno sabe dónde están las platas, pero no se puede saber en estos momentos dónde están mis cotizaciones, exactamente. Pero efectivamente ese es el contrasentido. La gran excusa es la rentabilidad. Las AFP logran rentabilidad, por tanto, perfecto, ¿cómo va a ir a invertir en otros instrumentos financieros que van a dar menos rentabilidad? Pero si uno le preguntara a los trabajadores y trabajadoras, ¿usted quiere que se invierta en la empresa que lo va a despedir? ¿En la empresa que hizo una práctica antisindical contra su sindicato? ¿En la empresa que contaminó el territorio donde usted vive, donde viven sus hijos e hijas? ¿Usted quiere que se invierta en la empresa que financió ilegalmente la política y que el Servicio de Impuesto Interno o un Tribunal de Justicia le hizo un perdonazo? Exacto. Entonces, eso pasa con el sistema de pensiones actualmente en Chile. De hecho, nosotros hicimos un estudio donde mostramos cómo los fondos de la AFP en empresas chilenas se invierten en un 75% en empresas extractivistas que operan en territorios que se han denominado como zonas de sacrificio. Es que es un componente ideológico importante, ¿no? El día que nosotros al menos decidamos dónde queremos meter nuestro dinero va a ser distinto, ¿no? Por lo menos decir o vetar, no quiero esto y esta. Estos son los grupos económicos donde podemos invertir. ¿Dónde quiere estar usted? Ya yo quiero estar acá. Y así nos podría ayudar, por ejemplo, a empresas más solidarias absolutamente. De o hecho, empresas que estén más afines a lo que uno piensa de lo que debe ser la humanidad. Por ejemplo, que vayan en sintonía con una economía más humana. Exacto. De hecho, los sistemas de pensiones en el mundo no son como Chile. Chile es una excepción, es una anomalía. La mayoría tienen pilares públicos de reparto, de seguridad social y tienen excedentes en esos pilares públicos. Y esos excedentes también los capitalizan, pero colectivamente. Y hay normas para invertir. De hecho, la OECD tiene normas. No se pueden invertir en empresas que contaminan el medio ambiente, realizan prácticas antisindicales, entre otras cosas. Hay normas específicas. Por tanto, sería interesante que recuperemos ese principio de la seguridad social, que los cotizantes, los trabajadores tengan parte activa en los excedentes que se inviertan. A propósito de seguridad social, ustedes tienen un seminario, ¿no?, que habla de eso, pero no solamente en Chile, sino que también en la panorámica de nuestro continente entero. ¿De qué se trata ese seminario? Y haznos la invitación, Marco, para conectarnos a ello. Sí, ahí estamos viendo, por ejemplo, el afiche, ¿no? Es 24, 25 y 26 de noviembre. Así es, la lucha por la seguridad social en América Latina y el Caribe es un seminario virtual de acceso público, de acceso libre, donde vamos a estar conociendo cómo funcionan los sistemas de pensiones en 18 países de América Latina. Mira qué interesante. Y de Europa del Este. ¿Por qué tenemos tres casos de Europa del Este? Polonia, República Checa y Eslovaquia. Porque esos países tenían AFP, pero las terminaron. Volvieron al sistema público. Este sistema nuestro se lo vendieron allá. Así es. Y vieron a poco transcurrir y con crisis económica mediante dijeron esto es un descalabro y volvieron a los sistemas públicos. Y al mismo tiempo vamos a tener un panel donde van a haber 8 países mostrando sus experiencias de lucha desde el mundo del trabajo. Entonces va a estar la Coordinadora No Más AFP por Chile, la Coordinadora No Más AFP El Salvador, el Frente Auténtico de Trabajadores de México, que también tiene AFP, y van a haber 3 clases magistrales muy interesantes. Ahí estamos viendo la página mientras tú estabas hablando de las clases. ¿Cuáles serían esas clases? Hablemos del 25-26, ¿no? Perfecto. Que ya el 24 Ya pasó. Hoy día tuvimos una excelente clase de Silvia Federici, una gran clase, y el 25, mañana miércoles, vamos a tener la presentación de Mauricio Weibel, que ha estado en este programa, donde nos va a presentar su libro, su reciente libro, La caída de la AFP. Y el día 26, el jueves, el economista griego Kostas Lapavitsas nos va a contar la relación entre el mundo financiero y las pensiones a nivel mundial. ¿Por qué hay tanto interés de privatizar las pensiones para el sistema financiero? En Chile lo podemos contestar fácilmente. Perfecto. Todo esto vía streaming, obviamente, no presencial, pero se puede uno inscribir. ¿Cómo son las inscripciones? Uno se inscribe en la página de la Fundación Sol, pero también se puede conectar al Facebook de la Fundación Sol o al YouTube y se puede ver libremente el seminario. Perfecto, Marco. Varios temas todavía están ahí. Vamos a hacerlo todo esto en la semana. Quiero saber, por ejemplo, ¿qué es lo que una pyme en Chile, ¿no? La pyme es como la clase media. Todos quieren ser pyme por algo, ¿no? Pero hay empresas que uno dice, bueno, esta cantidad de UF, de miles de UF al año, ¿cómo van a ser pyme? Y se comparan con, no sé, alguien que tiene un supermercado chiquitito o
o tiene un almacén. Un almacén. Todos esos conceptos los vamos a hablar contigo, Marco, semana a semana en Economía Humana con la Fundación Sol. Así Economía es. a escala humana. Gracias, Marco. Que estés bien. Muchas gracias. Chao. Que estés muy bien. Chao.